Bueno, pasamos al siguiente punto, que es el CIPOC. El CIPOC es algo similar a lo que es el diagrama de procesos. Nada más que te lo pone de una forma, aquí ya de hecho hasta lo quité, antes era más gráfico. Venía un diagramita de procesos así como aquí abajito. De hecho, este formato parece que viene en el otro formato que les había dejado, el de Excel. Si yo abro el archivito de Excel, aquí viene un CIPOC. De hecho, bueno, sí, de hecho sí viene así tal cual. Qué bueno que lo abrí. Estoy haciendo, bueno, tiene poquito, yo creo que tiene el curso anterior que lo acabo de implementar este punto. Vienen dos formas de hacer lo que es las herramientas. Por decir, aquí viene un punto que es las variables, el CIPOC, la matriz de causa-efecto, la estratificación y el 5 porqués. Y todas, si se fijan, están en color verde. Aquí tenemos el CIPOC, tenemos el causa-efecto, bueno, ese es diagrama causa-efecto, es la matriz causa-efecto. Tenemos la definición de variables. Y acá de este lado, a la siguiente evidencia, a la evidencia de la siguiente materia, tenemos el 5 porqués. Entonces, esas herramientas, bueno, todas van relacionadas, van de una por una. Podemos hacerlo con esta opción de las que están en verdes o con esta opción de estas que están en rojito. ¿Sí? Cualquiera de las dos se puede, nada más que la diferencia es que estas están relacionadas entre sí y estas son independientes. ¿Sí? ¿Cómo relacionadas? Relacionadas quiere decir que si yo hago una modificación aquí, se va a reflejar en todas las demás. ¿Sí? Entonces, por decir aquí, el métrico, por decir aquí tenemos, este es como una ayuda, es como un elemento que te lo rellena todo de forma automática. Entonces, a veces tiene sus beneficios que te lo dé todo. Digamos que si yo lleno esta, se van a llenar casi todos los elementos de estas otras herramientas solos automáticamente. Tiene ventajas porque pues para la gente que apenas va empezando en Six Sigma, a veces se les dificulta ver que es una relación, que todas las mismas variables que ustedes propongan van repitiéndose a lo largo del proyecto. Pero también, bueno, este es un poco restrictivo, a veces no queremos que sea tan así, tan rígido. Entonces, si ese es el caso, podemos pasar a usar la otra opción, que no están relacionadas y que son de forma independiente. Vamos a poner un ejemplo aquí. Las variables, primero que todo. Estas variables vienen de eh, es como una lluvia de ideas, de hecho no es una lluvia de ideas, es como las variables de entrada que ustedes requieren para poder generar lo que es particularmente el CIPOC. El CIPOC nos viene de las siglas Suppliers, Input, Process, Output, Customers. ¿Sí? Antes, como cuando yo estudié, nomás eran estas IPO, era lo que así se llamaba la herramienta. Luego ya lo pusieron los proveedores y los clientes. Pero aquí se ponen, bueno, en base al proceso, el proceso que estemos hablando, el proceso es todos los elementos que influyen en el diagrama de procesos. Los va marcando aquí. Este es de una forma esquemática, no tienen que ponerlo tan a detalle, tan específico, es un poco más general. No tiene más, viene de 1, 2 y tiene 3, 4, 5, 6. Tiene 6 renglones. Si ustedes quieren ponerle, pueden agregarle ahí más filas, pero en sí es muy esquemático, digamos, el proceso. Entonces, ustedes tienen que poner en cada parte del proceso, por si ahorita vimos que el proceso 1, vamos a llenarlo acá directamente acá a este lado. Es que vienen acá. El proceso, se pone automático, se pone manual. La recepción de material era, primero que todo, aquí poníamos el vaciado
es el proceso 1, el proceso 2 era lo que es el inyección de plástico, y colocación de estos son los procesos. Ahí ustedes, bueno, aquí lo puse así directamente. Vamos a poner aquí las entradas. Igual podemos poner más de una. Salidas. Este es, bueno, este es uno de los detalles que tiene este elemento. Por decir, aquí yo puse los procesos y si se fijan, por decir, acá teníamos los elementos y los procesos que yo puse acá de este lado, vaciado de marco de aluminio, inyección de plástico, corte de rebaba, colocación de cables, todos estos vienen aquí. Conforme yo vaya llenando elementos de este lado, si por decir repito a lo mejor hay más entradas para este mismo, se agrega otro más, ¿sí? Si le pongo aquí XXX, lo que sea, pone de este lado. Entonces aquí te van poniendo lo que es el proceso. Las entradas son los elementos que ustedes necesitan para hacer el proceso vaciado de marco de aluminio. Pues ahí requieren lo que son el material, lo que es los lingotes, lo que es a lo mejor un operador calificado, una máquina, un robot ahí que controle, una máquina de fundición ahí relacionada con el robot, y un rack de salida, una parte de una máquina que marque lo que es la trazabilidad, la inspección, todos los elementos que ustedes requieran aquí, si a lo mejor requieren algún catalizador para lo que es la fundición del aluminio, o algún elemento para que no se pegue al molde, a lo mejor viene un desmoldante previo que se le pone, pues todos esos elementos hay que ponerlos. ¿Por qué hay que ponerlos así tan a detalle? Porque esas van a ser nuestras variables. O sea, los problemas que nosotros vamos a ver como causa de nuestro defecto van relacionados a las entradas. La lógica de este elemento viene como lo ponen en factor en función de una ecuación, ¿sí? Quiere decir que en función de la salida, la Y, o sea, la Y va a ser nuestra métrica primaria, antes que todo, vamos a ponerle aquí. Y es igual a métrica primaria. La métrica primaria pues es la que ustedes están definiendo. En mi caso, yo el ejemplo que estoy poniendo ahorita es el porcentaje de efectos. Entonces, esta función, este elemento va relacionado a las variables que tenga de entradas. Entonces, este es x1 más x2 más x3 más todas las que ustedes tengan, ¿sí? La xn. Entonces, la lógica es de que si este es igual a todos estos, si yo cambio alguno de estos elementos, forzosamente tengo que cambiar el resultado. Esa es la lógica de trabajo que nosotros vamos a estar manejando, ¿sí? ¿Cómo vamos a mejorar nuestro proceso, nuestra métrica primaria? Cambiando las entradas que nosotros las estamos haciendo. Entonces, antes de cambiarlas, nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son las entradas, ¿sí? Mucha gente hace muy sencillito el chipbook. Dice, no, pues ¿qué requiero para el vaciado? Pues nada más lo que es pues el aluminio y ya. Es lo único que ocupamos, pero no es nada más el aluminio, o sea, digo, puede ser a lo mejor un desmoldante, puede ser un operador capacitado, puede ser una máquina en buen estado, ¿sí? Todos los elementos que ustedes requieran, todo lo que se le vayan ocurriendo aquí, pónganlo, o sea, si
hace la diferencia que el operador no esté bien capacitado, pónganle que el operador tiene que tener ciertas características y aquí le van a poner en requisitos cuáles son esas características. Entonces, esta lista debe estar grande, o sea, no debe estar así muy pequeñita. Las entradas deben de ser muchas entradas, deben de ser, no sé, más de 10, he perdido unas 15 yo creo, o más, de hecho, son los renglones que vienen aquí, me parece. Entre más entradas, más tenemos para poder escoger de los elementos que estamos proponiendo, cuál puede ser la causa de nuestro defecto. Si nosotros hablamos que pues, el operador mal capacitado es una causa de los defectos que estamos teniendo, pues hay que ponerlo como una entrada. Si nosotros estamos poniendo que el proveedor nos manda puro mugrero, nos estamos llegando a material de ciertas características no adecuadas, pues aquí pónganla por favor el material, las características y los requisitos de material. Si estamos hablando de, no sé, del proceso, incluso el mismo proceso también es una entrada. O sea, si nosotros tenemos dos métodos, tenemos un método que es una inspección manual y una inspección con algún dispositivo, y hace diferencia en los errores que estamos teniendo, pónganos aquí por favor también las inspecciones, lo que es todos los elementos que ustedes requieran para realizar el proceso, hay que detallarlo. Entonces, antes de eso podemos hacer este elemento de aquí viene en función de por decir el métrico primario, aquí viene defectos, y viene al ponerse aquí en defectos, número de defectos ahorita tiene, aparece una flechita. Ustedes pueden darle hacia abajo y viene un listado de defectos posibles. Este listado está relacionado con estos de acá de este lado. Está el número de defectos, el porcentaje de defectos, piezas producidas, disponibilidad, desperdicio, tiempo de producción, ausentismo, accidentes, retrabajos, productividad, el yield, el PTF, el OII, KPIs, IEPS, todos estos elementos que pueden ser nuestra métrica primaria, ¿sí? Si dentro de estas no existe una métrica primaria de que digas, sabes que mi proyecto no es ninguna de estas, ustedes lo pueden agregar acá abajo. Pueden que el periodo, pues vamos a ponerle, voy a poner un numerito más para identificarlo. Uno, ¿qué podría ser? No sé si ya venga horas, pero bueno. Horas de proceso. Viene horas. Si era horas, si no venía horas, pues aquí lo agrego y acá al seleccionarlo podemos venirnos al final y podemos seleccionarlo como una variable. Te permite agregar también unos cuantos renglones más. Entonces aquí yo lo voy a dejar como estaba el anterior, que era, bueno, estaba ahorita el número de efectos, yo lo voy a poner en porcentaje de efectos como métrica primaria. También podemos poner una métrica secundaria, ¿sí? En factor de cuántos de efectos por cantidad de piezas producidas por producción, piezas producidas por, aquí vienen piezas producidas, puedo ponerle piezas producidas por sí, un poco más específico. Sí. Este es un segundo indicador, podemos ponerlo así como que datos de entrada. Generalmente, bueno, los defectos van en relación a las piezas producidas, entonces aquí podemos poner un indicador también de apoyo. Aquí le ponen el tipo de variable que van a estar utilizando. Tenemos aquí varios, son 4 tipos que podemos manejar: datos continuos, datos discretos, datos de atributos y datos dicotómicos o variables dicotómicas. Entonces, las variables continuas, o primero viene aquí la continua, ¿sí? Habíamos quedado que las variables continuas son las que pueden tener decimales, así a grandes rasgos podemos definirlo de esa forma sencilla. Variable continua. Si observan, se corresponden a la cantidad de las variables, o sea, las variables numéricas pueden ser entre discretas y continuas. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué es continuo? Cuando se puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Ejemplos de variables discretas: número de empleados de fábrica, número de hijos, número de cuentas ocultas en Suiza.
Ejemplos de variables continuas: temperaturas registradas en un observatorio, tiempo en recorrer una distancia en una carrera, contenido de alcohol en una Cuba Libre, estatura, tiempo de discurso político, insultando, bueno, mucho rollo insultando los cortes. Todo eso son los elementos. Aquí la diferencia, sí, eché mucho rollo aquí para explicar que estas no pueden ser divisibles, ¿sí? Número de empleados no pueden ser divisibles en fracciones. Puede ser un empleado, puede ser 2 empleados, 3, 4, 5, 6, 7, pero no puede ser medio empleado, ¿sí? No puede ser un cuarto de empleado, ¿sí? Tampoco el número de hijos no se pone en fracciones, solamente en números enteros. Esa es la característica de las variables discretas. Las variables continuas sí pueden ser fraccionadas. Lo que es la temperatura se puede fraccionar en fracciones de lo que es el tiempo, todo lo que son horas, pueden hacer minutos, segundos, décimas, centésimas, 10 milésimas, y los que ustedes quieren dividir, se puede fraccionar. El tiempo es una variable continua. La distancia también se puede fraccionar. El contenido del alcohol, bueno, no sé en qué esté dada las unidades, pero supongo que es el porcentaje o los mililitros. La estatura, lo que es el largo, lo que es el tiempo otra vez. Todos estos elementos son elementos que se pueden fraccionar. Aquí me lo enseñaron a mí como que las variables discretas eran la cantidad de huevos que tú tienes, y las variables continuas son la cantidad de litros de leche en litros que puede dar una vaca. ¿Sí? Ahí podemos tener un medio litro, un cuarto de litro, 250 mililitros o fracciones de litro. Y los huevos no pueden tener más que 1, 2, 3, 4, 5 y puros números enteros. Entonces, de ahí partimos a definir cuáles son los tipos de variables. Esta es una variable numérica, ¿sí? Y de aquí podemos decir que el porcentaje podemos tener divisiones de fracciones. Entonces, este tipo de variable es continua. Las piezas producidas, depende si estén en cantidad de piezas. Bueno, supongo que aquí no dice eso, yo creo que son número de piezas, entonces aquí son discretas, ¿sí? Hay otras que aquí se manejan, por decir, en el caso del material, vamos a hablar del proveedor como una de las cosas. Aquí viene también, igual también, este concepto se llama las 6 M's, ¿sí? Material, mano de obra, maquinaria, medio ambiente, medición y método, ¿sí? Son 6 M's que nos definen como categorías de los posibles entradas que pueda tener un proceso para definir las posibles causas. Estas entradas, como les digo, van a ser las causas que estén relacionadas a nuestro defecto, lo que esté... sí, o sea, estas causas son la razón de que tengamos los defectos, ¿sí? El operador, bueno, también hay que ser un poco también específicos, porque el operador, pues sin el operador no podemos producir, pero a lo mejor un operador con cierta actitud o mal capacitado, o un operador, no sé, con ciertas características no adecuadas puede ser causa de defectos. Un proveedor también, un proveedor malo, la viscosidad, el insumo, el tamaño, el peso, ¿sí? Todos esos elementos pueden ser elementos que están relacionados aquí al material. Entonces aquí podemos también tener nuestra lista, tenemos el proveedor, vamos a pasar a la siguiente y podemos buscar aquí alguno de estos elementos, por el tamaño del material, el insumo, la viscosidad, la característica del material, el contenedor, lo que ustedes gusten poner, ahí podemos ponerlo aquí a este lado. Igual también, si no viene aquí alguna de las variables, podemos agregar otra variable, algunas cuantas, e incluirla aquí. Entonces, el proveedor lo vamos a manejar, en este caso lo voy a dejar así en atributos, que es aquí la unidad de medida, es decir, el porcentaje de defectos lo vamos a poner aquí. No hay así como que desplegable, vamos a poner, porque a lo mejor encontré muchas unidades de medida que no se podían representar. A ponerlo en porcentaje de defectos por turno. Y aquí es unidades por turnos. Vamos a poner una pequeña descripción de qué es esto: cantidad de efectos generados en un turno, o porcentaje de defectos. Las unidades están en por ciento, y aquí sí es cantidad, ¿sí? Entonces, porque esta es continua, esta es discreta, las unidades son número de efectos, y aquí son unidades bueno,
bueno, de hecho, está dado, el nombre de la variable está dado en las unidades, cantidad de piezas generadas en un turno. El proveedor, ese es de atributos y podemos ponerlo en una identificación del proveedor. La identificación podemos hablar del nombre del proveedor, podemos ponerle un número de identificación del proveedor o lo que ustedes gusten, pero por si fuera un número, que tenemos el proveedor 1, 2 y 3, no quiere decir que el 3 sea más grande o que sea mejor que el 1 necesariamente. Es solamente un indicador, o sea, por eso lo estamos manejando como es que es un atributo y que es una identificación, es una etiqueta. El ID es como etiquetar a los proveedores. Le llaman categóricas estas variables, pero bueno, vamos a dejarlo como atributos. Hay varias clasificaciones de los tipos de variables, y vamos a dejarlo como que estos van a ser de atributos, así. Y aquí nos referimos al nombre con el que se identifica el proveedor, la viscosidad. Vamos a hablar de un valor numérico, no sé qué unidades la verdad se maneje la viscosidad, la mano de obra, podemos hablar del operador, también igual si lo pueden manejar, si lo quieren manejar de esta forma, puede ser atributos, la identificación del operador, nombre del operador. La experiencia, ahí la pueden manejar de muchas formas en este caso. Hay algunas variables que se pueden ser, no, es importante que lo definan aquí porque por si la experiencia, aquí ya no tengo para poner, ya no salió la flechita voy a copiarlo que me salga la flechita la experiencia puede ser dada en datos continuos o datos discretos, depende de cómo lo estén manejando, ¿sí? Pueden ser también datos dicotómicos. Ahorita no hemos visto esta variable, pero la variable dicotómica es una variable de atributos, una etiqueta que nosotros le ponemos que puede tener solamente dos valores. Sí, puede ser sí, no, puede ser cierto o falso, puede ser pasa, no pasa, bueno, malo, blanco, negro, no sé, pero nada más dos. O sea, que si tiene dos valores, los que sean, pero no, solamente la variable puede tener dos valores, por decir, si aquí manejas que experiencia fuera de dos, y aquí lo ponemos con o sin experiencia, ¿sí? Vamos a hablar de que pues tenemos una variable dicotómica, si nomás los valores posibles son con o sin. Podemos hablar también de que son meses haciendo la actividad en lugar de con o sin. Vamos a hablar de en este caso sería la cantidad, hablando de datos, bueno, si solamente son meses o es tiempo, si fuera tiempo a lo mejor podemos hablar de datos continuos, si son meses y nada más podemos decir 1, 2, 3 y no podemos poner medio mes, pues podemos ponerla como datos discretos. Si podemos manejar fracciones de mes, ya la ponen como datos continuos, pero bueno, ya dependiendo. Una variable, aquí lo que quiero mostrarles es que una misma variable puede tener diferentes categorías. Entonces, para esto es esta tablita es para que ustedes definan esas categorías y no quede tan abierto. A veces ustedes tienen una idea ya más o menos de lo que es el proyecto, pero la gente que los lee a ustedes a veces no tiene esa idea. Entonces, tratamos de aclarar lo más que se pueda todas las posibles entradas que pueda tener. Aquí podemos hablar de qué entradas vamos a ocupar para vamos a ocupar un proveedor, a lo mejor un material con ciertas características, un operador, la experiencia del operador, la estación de trabajo, puede ser un elemento. Aquí en maquinaria podemos hablar, aquí, si se viene en maquinaria tenemos algunos otros elementos. Vamos a hablar de que la maquinaria, el equipo o el software puede ser causa de errores. Entonces aquí ustedes van definiendo cada uno del equipo, a lo mejor también es atributo del equipo. Vamos a hacer y de equipo. El software, igual también no sé si quieran ponerla, pues el tiempo que ha tenido el software, la caducidad del software, o no sé cómo manejarlo, pero pueden ser datos numéricos de atributos continuos, ¿no? Lo que ustedes quieran. En este caso vamos a poner que tengamos dos tipos de software,
Y si fueran dos tipos nada más, tendría una dicotómica. Entonces, temperatura mínima, máxima, inspección, horas extra. Ustedes pueden poner todos los elementos que ustedes crean convenientes aquí. Digo, vienen algunos ejemplos, estos son muy comunes, pueden utilizar esos, y si no, pues pueden agregar más elementos. Al pasarnos al CIPOC y poner aquí, podemos ponernos aquí como elementos requeridos. Aquí se ponen todos los que hemos estado agregando, por decir, aquí hablamos de el operador, puede ser algún requerimiento. Otro requerimiento es el equipo o la estación de trabajo. Otro elemento tiene que ser la temperatura. A lo mejor algunos procesos sí son afectados por la temperatura, particularmente los procesos de inyección. Si la temperatura máxima o la temperatura mínima pueden llegar a afectar al equipo, al elemento. Tipo de inspección, todos los que ustedes quieran aquí pueden ir agregando. Ustedes pueden hablar, incluso pueden hablar de un operador del vaciado de aluminio y también un operador también de la inyección de plástico. ¿Sí? Vaciado de aluminio. A lo mejor hablamos aquí también. Bien. Sí, maestro. Sí. Una pregunta. Ahí estoy viendo 5 procesos aproximadamente. Del lado izquierdo habría que notar todas las entradas posibles para cada proceso. Así es. Sí, por decir, aquí es lo que estoy viendo, que tendría que ponerle aquí. Recorrerlo, ¿verdad? Varios inyecciones de plástico. Sí, por decir, en la inyección de plástico hablamos de que si la temperatura afecta tanto la máxima como la mínima, hay que repetir de alguna manera este elemento de este lado. Proceso. Ajá. Y hasta que ya terminemos con las entradas, anotamos el segundo proceso y se va repitiendo. Así es, correcto. Ok, gracias. Entonces, traten de poner ahí, por eso es puntual porque aquí van a ser muchos, si ponen un proceso muy largo, muchos procesos, ahí les van a faltar rincones y por eso tiene que ser muy puntual esta parte. El operador, aquí pónganle las características del operador. Si se fijan, aquí tenemos un operador para y un otro operador para ¿sí? Entonces aquí, operador capacitado, estación calibrada o medida o capacitado, no sé si quieren ponerle unas características más especiales del operador, que digas, pues, operador femenino, de algunos procesos sí se requieren, a lo mejor los que son manuales así de ensamblar, pues unas manos pequeñas son más fáciles, más adecuadas, pues más grandes. A lo mejor si es de cargar algunas cosas, a lo mejor si requieres un operador con ciertas características, a lo mejor una persona chaparrita o así muy exquisita difícilmente puede cargar algunos materiales. Entonces pónganle también todas las características que ustedes crean convenientes, operador, aquí en los requisitos. El proveedor, aquí pueden hablar, bueno, aquí el operador no, pues no sé si sea recursos humanos o el área de producción, la estación de trabajos, pues a lo mejor el proveedor, aquí el proveedor sería el que nos da el elemento, lo que es almacén. El proveedor, bueno, algunos no aplicaría para estos elementos. Pero generalmente, por decir, si estamos hablando de lo que es así en proceso, digamos, la salida de puede ser una entrada de la otra también. Aquí por decir, cuando ya tenemos material, a lo mejor, no sé si tengo aquí, voy a cambiar esa viscosidad por características del material. Operador, estación. Características del material. Aquí requerimos efectos.
el operador va a utilizar la máquina para vaciar el aluminio y para hacer un marco. Entonces aquí la salida que nosotros tenemos es un experimentos de el cliente generalmente de esta operación es el que sigue. El cliente sería estación de inyección de plástico. Y el proveedor de este elemento, vamos a hablar particularmente que es la estación anterior. La inyección de plástico, o sea, como vamos en línea, esta es el proveedor de la que sigue muchas veces. Operador, las características de los elementos, salidas, ¿cuál es la salida aquí? Sería un marco con color adecuado. Coloración adecuada. Pues ahí todos los defectos que ustedes crean que puedan hacer. Aquí las salidas podemos hablar de, a lo mejor podemos clasificar incluso los defectos. A lo mejor, pues que sea funcional, que sea, no sé qué pruebas, todas las pruebas que ustedes le vayan a hacer al marco. A lo mejor se le puede checar la resistencia, aplicar fuerza antes de pasar a la siguiente etapa, o pueden hacerle una, sí, revisar visualmente que no tenga marcas, que tenga el color adecuado, que no tenga contaminantes, que a veces llevan algunos, a nosotros más me ha tocado ver que hasta chicles vienen ahí dentro del producto, entonces cabellos o basura, todos esos elementos son tipos de errores. Entonces aquí podemos especificarlo cómo debe de ser, o sea, sin marcas, sin contaminantes, funcional. Todos esos elementos también nos sirven porque nosotros vamos a especificar estos generalmente si algunas veces están relacionados, bueno, esto más bien sería en las características. Entonces, el marco de aluminio, como es funcional, sin contaminantes, con la coloración adecuada. Todos estos elementos, bueno, van relacionados a lo que es la salida, ¿sí? Y estos, podemos hablar de que si está, si no es funcional, por alguna razón, por cualquier cosa, es un tipo de defecto que nosotros podemos tener. Si tiene algún contaminante, también es otro defecto que podemos encontrar. Si no tiene la coloración adecuada o si tiene marcas, a ver, podemos hablar de tipos de defectos aquí en las características. Ya por decir, aquí sería la siguiente estación, sería inyección de plástico. Y seguir ahí diseñando. Entonces, todos estos elementos que nosotros pongamos aquí, si lo hacen de estos elementos que están verdes, se ponen de forma automática acá. ¿Sí? El operador, características de material, todos los variables que ustedes están poniendo aquí, se ponen acá a este lado. Ahí nomás, si se puede, ahí identifiquen también el operador, porque aquí operador sería operador de la máquina de vaciado. Ay, ¿qué dice?
Ay, creo que nomás no te permite poner espacios. No, es que tengo, no están definidas, es como vienen acá, perdón. El operador, tenemos un operador mano de obra vaciado y tenemos otro operador acá de este lado de la inyección de plástico. Si tuvieran dos, tienen que definirlo aquí para ponerlo en aquel lado. Si les faltó uno y no viene acá, pues tenemos que ponerlo primero a través de esta variable de aquí para que ya te salga seleccionable de este lado. Operador, inyección de plástico, y acá el operador, no, esta es la del vaciado. Operador de... ¿dónde está? Operador, hay que cambiarlo aquí también. Operador de la de vaciado y de inyección de plástico. Entonces aquí ya podemos seleccionar el operador del que estamos hablando. Este es el operador del vaciado y este es el operador de la inyección de plástico. Pero bueno, digo, tiene ventajas y desventajas el usar el formatito este de las verdes, porque ya ves que aquí pues no lo puedo poner manualmente, tengo que venirme acá y modificarlo desde acá para que aparezca tanto en esta herramienta como en esta otra. Ya aquí podemos hablar de un operador y diferenciar al otro. Yo no lo puedo poner de forma manual aquí porque están relacionados para que se cambien de forma automática. Entonces le digo, es una ventaja, pero bueno, es un tanto requisitoso. Aquí habla de producto libre de manchas, funcional, bien empacado. Estas generalmente van relacionadas aquí. Marcas, libre de efectos, funcional. A todas estas, las salidas son las salidas de aquí, los elementos de aquí. Aquí no están relacionados, aquí tendría que ponerle ustedes sin contaminantes. Aquí tendría que poner acá funcional. Maestro, ¿Sí? de las pestañas verdes que estamos viendo ahí abajo, ¿cuáles son las que vamos a llenar y cuáles son las que se llenan en automático? Algunos, es que las variables son las que van pasándose solas. Okay. ¿Sí? O sea, estas variables, al ponerlas aquí, se van agregando aquí. Todas estas que están aquí en este menú desplegable son solamente las que están en esta columna. Si tú quisieras agregar una que no esté aquí, pues tienes que agregarla primero a esta columna. O sea, tienes que pasarla de aquí para acá. Ok, y una vez que se hayan llenado todas, para presentarlo en el proyecto, tendríamos que hacer un screen de cada una de esas pestañas. Sí, es correcto. Ok, gracias. Esto lo hice para, digo, hay quienes ya tienen experiencia en esto y a lo mejor a algunos se le puede decir, no, es que es muy requisitoso la forma. Si es el caso, vienen a estas otras y lo llenan de forma manual y esta no está relacionada con este de otro, o sea, son independientes. Esta tampoco está relacionada con la otra. Pueden llenar esta otra de cualquier manera, pero acá de este lado tiene la ventaja de que ya saben que está bien, o sea, digamos que la variable, las variables que ustedes estén manejando aquí, las vamos a llevar, bueno, las vamos a ir puliendo, algunas las vamos a ir eliminando porque a lo mejor no van a ser factibles, pero las vamos a llevar hasta el final del proyecto. Entonces, es alguno de los errores que tengo más frecuentemente que les menciono. Estas variables son las mismas variables que van a poner aquí y son las mismas variables que van a poner acá y también son las mismas variables que van a poner acá arriba en la estratificación. En el 5 porqués también son las mismas. A lo mejor aquí ustedes van a poner, le digo, pues, a lo mejor unas 15 variables, póngale. Pero al pasar a la causa de efecto, ustedes le van a poner, van a tener ya menos variables, algunas. Ustedes van a relacionar, es decir, si tienen aquí la salida,
producto libre de manchas, funcional y bien empacado. Son las características que debe tener su producto. Entonces, operador de vaciado, ¿qué tanto influencia tiene con el producto libre de manchas? Pues ahí ustedes pueden ponerle estos valores que tienen aquí, 0, 3, 6 o 9, dependiendo de la correlación, sin correlación, baja, media o alta, ¿sí? Entonces, el operador de vaciado libre de manchas, pues a lo mejor un 3 le dejamos. Producto funcional, a lo mejor el operador, pues un 3, bien empacado, pues a lo mejor un 6, no sé. Las características de material, que esté libre de manchas, a lo mejor puede llegar a aumentar, no sé, dependiendo del proceso que ustedes estén manejando. Entonces aquí le ponen el valor que ustedes quieran o que crean ustedes conveniente, que sea funcional, que las características de material, pues a lo mejor también un 3, bien empacado, a lo mejor no tiene relación o tiene poca relación. Operador de inyección de plástico con libre de manchas, con producto libre de manchas, pues a lo mejor también puede ser a lo mejor más alta, que sea funcional, a lo mejor más o menos, bien empacado, también ahí ustedes definen. En lo que es en la temperatura, pues ahí ustedes ven, dependiendo del proceso que ustedes quieran, funcionalidad, bien empacado, a lo mejor sin relación. Temperatura mínima 9, 6 y 3. Proveedor con todas esas características, libre de manchas, pues a lo mejor un 6. Funcional un 3 y bien empacado, no tiene relación. Entonces, ya que ustedes lo tengan, aquí tengo 1, 2, 3, 4, son 5, son 6 variables. Te las acomoda. Bueno, aquí viene cuáles son los elementos que vienen afectando más, ¿sí? Nos dice que, por decir aquí, en este caso, la variable que más afecta, que más afectación tiene sobre las salidas, aquí salió la temperatura máxima, ¿sí? Entonces, esas son las que nos va a, ya nos está seleccionando de una vez esta matriz, cuáles son las variables importantes y cuáles son las que ustedes van a estar trabajando. Acá en la estratificación, esta se llama matriz de estratificación, tenemos la ventaja que se pusieron las 5 variables que tuvieron más valor, ¿sí? Eran 6 variables de este lado. Si quieren pueden poner, creo, pudiera poner otra más. El equipo. Y ponerle valores, voy a poner valores bajos a 3, 3 y 3. Y no aparece aquí, bueno, el equipo está más bajo, 9.1, más bajo que los demás. Y no aparece de este lado. Si yo le pongo valores altos al equipo, le pongo 9, 9 y 9, aparece como de los más altos y se pone en primer lugar de este lado. Automáticamente se ponen, la metodología nos pide que analicemos 5 variables, ¿sí? ¿Cuál es la causa de los defectos? Puede ser el equipo, puede ser la temperatura máxima, mínima, que dice el operador de inyección o la característica de material. También te da opción de que lo pongas algunas otras dos de forma manual, pero básicamente tiene que ser una secuencia, tiene que ser las mismas variables que tenemos aquí, que se vienen para acá, que las fuimos filtrando aquí en la matriz de causa-efecto y que quedaron solamente 5 que vamos a estar midiendo, y estas lo vamos a ir midiendo, como digo, a lo largo de todo el proyecto. Si ustedes se vienen para acá de este lado, bueno, el CIPO que ahorita ya lo tenemos lleno, ya también va relacionado, bueno, lo vemos en la otra clase. La matriz causa-efecto también ya la tendríamos hecha al llenarlo de este lado. La definición de variables ya también la tendríamos hecha. Y ya tendríamos también al menos el planteamiento de lo que es la tablita de estratificación. ¿Sí? Al usar el formatito ya tendríamos estos elementos. Esta nos sirve ya para hacer un llenado. Aquí tengo una de estas, de hecho este es para otro tipo de proyectos. Creo que una o dos personas les marqué que van a utilizar una estratificación binaria. Este es el formato de la estratificación binaria, cuando los resultados de sus valores son ceros y unos, ¿sí? 0 es sin defecto o con defecto. Entonces, si alguien tiene una medición de este tipo, son herramientas un poquito diferentes. Entonces, este es el formato. Tienen que tener muchos valores aquí. Y tiene un poco más de 400.
por el hecho de que son ceros y unos. Si su caso es así, tienen que tener muchos datos y nada más me contactan por favor para darles ahí algunas herramientas que digo cambian un poquito la forma de trabajo cuando son binarios. Pero por decir, aquí tenemos también la estratificación, sí ya tiene valores incluso. Entonces aquí tenemos estos valores de estación de trabajo, de proveedor, operador. Ya tenemos algunos cuantos valores. Aquí yo utilicé al menos 50 valores, pero bueno, todos los que puedan tener, si pueden tener más, bueno, ya eso después como quiera lo vemos. Al menos ahorita sería el planteamiento únicamente de las mismas variables. Si lo van a hacer de forma manual, únicamente asegúrense de que estas variables que ustedes pongan, de ahí salgan las entradas que ustedes van a tener. Y de las entradas que ustedes pongan en el SIGPOC, van a salir las entradas de la matriz causa-efecto de este lado. O sea, porque la van a escribir de forma manual, no se van a pasar de forma automática si usan estas herramientas. Y la estratificación también tiene que coincidir con las variables más altas que hayan salido acá de este lado en el grafiquito tienen que estar incluidas aquí en la estratificación. Y esas 5, esas son las a las que les vamos a hacer el 5 porque también. Entonces acá de este lado ya también el 5 porque se pusieron las 5 variables que nosotros tuvimos ahí como más importantes. ¿Sí? La ventaja es eso, que ya tenemos, a lo mejor es un poco más largo, pero ya tenemos ahí nada más de imprimir y tenemos como 4 herramientas en una sola. Entonces aquí podemos venirnos y ponernos en lugar de esta es la definición de las variables, las podemos poner. Ahí tengo 2 pantallas, estas mismas 2 pantallas que se ven. Hay que recortarlas. A ver si se alcanza a ver bien. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la primera definición de variables. Esta, el SIGPOC. Vamos a darle una impresión de pantalla arriba. Podemos poner aquí en lugar de esta. Igual, bueno, el SIGPOC me faltó llenar esta parte de acá. Si quieren ponerlo, si no, no importa, o sea, ya es como que visual esta parte de aquí de abajo. Es poner aquí, relacionar el vaciado del marco de aluminio. Esta es la operación 1. Bueno, aquí nada más le ponen el número, el 1. La operación 1 también aquí es la misma. Operación 2. Operación 3 es corte de rebaba. Cuántos tengo en medio de rebaba y aquí tenemos la 1, la 2, la 3. Entonces tendríamos nada más estos elementos de aquí, ya lo podemos, si nomás van a ser, me deja borrar. Solamente tendríamos 4 pasos y van relacionados a estos elementos de aquí que vienen así por números. Entonces sería práctico que lo marcaran también. Pero eso no importa realmente, si ponen esto o no lo ponen. Es nada más la costumbre, o sea, hay algunos formatos que sí te ponen como que un diagrama de proceso así de chiquito, muy general. De mismo es relacionado con esto, tiene que ser los mismos pasos que tienen acá de este lado, los
pueden poner de forma general aquí de este lado. Y este lado lo veo la próxima clase. Pues ya si lo hacen aquí con la herramienta esta, ya sale automático. Pegamos aquí. Y ya creo que son todas las herramientas. Faltaría estratificación, bueno, también igual si quieren ponerlo también como una propuesta. Ahí lo recomendable sería que le pusieran algunos elementos aquí también, algunos cuantos valores, de unos 5 valores ahí para ver que tenga congruencia, porque a veces sí está medio raro, pero también ya una vez que lo tengan este elemento, lo pueden ir pegando acá en la parte de abajo, aquí en este punto. Esta es la tabla de estratificación, la propuesta. Y ya la evidencia que sigue en la siguiente materia, sí le voy a pedir que tengan varios datos. Entonces, pero ya esa es la otra. Y también el 5 porque va en la siguiente evidencia. Pero bueno, ya aquí si ya lo hicieron con esta herramienta, automáticamente se llenan